En este cuarto video del curso Hackea el conocimiento, tu manual de ciberseguridad básico, nosotros vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con los conceptos básicos de redes informáticas. Nosotros vamos a aprender los conceptos fundamentales de redes informáticas, el funcionamiento básico y los elementos esenciales que la componen, para después abordar lo que tiene que ver con la seguridad en este tipo de entornos. A manera de introducción, nosotros tenemos que ver cuál es la definición de lo que es una red informática. Esta es que una red informática es un conjunto de dispositivos que están interconectados entre sí y que comparten distintos recursos y datos. Todo se reduce a información. Recordemos que vivimos en una era o siglo en la cual la información vale más que el oro. Su importancia: facilitan la comunicación y el intercambio de información. Son esenciales para las operaciones de empresas, gobiernos y personas. Sin ir más lejos, es esencial para nuestro día a día. El internet que tenemos en nuestra casa, el streaming que vemos día a día, la plataforma a la cual recurrimos de mensajería, por ejemplo. El ocio y el entretenimiento, sin ir más lejos, hace un par de años era inconcebible el poder estudiar a distancia, cosas que muchos actualmente estamos haciendo. Y constituye la base de Internet y otras tecnologías modernas. ¿Cuáles son los elementos claves de una red informática? Primero, los dispositivos finales son todos aquellos que funcionan como receptores de la información y aquellos que se utilizan para acceder a la red, ya sean distintos tipos de ordenadores, smartphones, tablets, impresoras, etc. En segundo lugar, tenemos los dispositivos de red. Son aquellos que gestionan el tráfico de datos dentro de una red. Por ejemplo, los routers, switches, puntos de acceso inalámbrico, etc. En tercer lugar, tenemos los medios de transmisión. Son los canales a los cuales viajan los datos. Acá encontramos distintos tipos. Los más básicos o más tradicionales son los cables. En primer lugar, nosotros encontramos el cable de par trenzado, que se pueden ver como lo vemos en la siguiente imagen. Por ejemplo, a modo de ejemplo cotidiano, es el cable de red que conecta tu computadora al router en casa o en la oficina. Acá vemos el uso típico son las redes LAN, que ya lo vamos a ver en breve, y lo que tiene que ver con la telefonía tradicional. O el teléfono fijo que se llama, que bueno, ya en muchos lugares, o en la mayoría de lugares ya no existe. Y si los otros lo llevamos a una analogía o comparación, tenemos que imaginarlo como las calles de un barrio. Muchas conexiones cortas y locales, rápidas y económicas, pero no diseñadas para largas distancias. En segundo lugar o tipo de cable encontramos el cable coaxial, que se ve como en las siguientes imágenes, en las cuales también vemos sus partes. El cable coaxial es el cable que llega a tu televisor para la señal de cable o antena, que bueno, básicamente en la mayoría de lugares ya no se usa. Uso típico: televisión por cable, cámaras de seguridad antiguas, conexiones de internet en algunos proveedores, pocos, muy pocos. Continuando con analogía o comparación, es como una autopista vieja pero robusta. Aguanta bien las interferencias y puede transportar señal a distancias moderadas, aunque hoy está siendo reemplazada por opciones más modernas. Y en tercer lugar encontramos la fibra óptica. La fibra óptica es la conexión de internet, por ejemplo, en un ejemplo, la conexión de internet de alta velocidad que ofrecen muchas compañías actualmente. Muchos de ustedes que están viendo este video seguramente están conectados gracias a una fibra óptica. Uso típico: el backbone de internet. El backbone de internet son los cables submarinos de fibra óptica que conectan continentes. Por si no sabías, el internet, tanto a nivel internacional y mundial, se hace a través de cables submarinos, enormes cables submarinos que tienen un montón de conexiones y están en el fondo del mar. Estos cables serían como la médula ósea de todas las interconexiones en el mundo. Por ejemplo, que vos te querés contactar con un amigo que vive en Japón, por tirarte un ejemplo. Porque yo sé que ningún japonés, a menos que sepa español, y con mucha suerte, va a encontrar mi video. Pero supongamos que vos te querés contactar con alguien que vive en Japón. Seguramente los primeros datos van a funcionar entre fibra óptica, van a llegar a la empresa, va a llegar a otro lado y así, pero finalmente va a terminar llegando a este enorme cable submarino que funciona como la fibra óptica más grande del mundo, tiene un montón de fibras ópticas sí mismo, hasta llegar al que vos le escribiste, por ejemplo. Las conexiones de larga distancia y servicios de alta velocidad. Así se ve más o menos o está graficado un cable submarino. Continuando con las analogías, es como un tren bala. Transmite información a la velocidad de la luz, con gran capacidad y sin interferencias. Ideal para largas distancias y grandes volúmenes de datos.
Lo vemos mucho también, por ejemplo, esta comunicación de cable submarino y todos, por ejemplo, cuando jugamos juegos online con personas de distintos países, acá se ve mucho el tema de la velocidad. En segundo lugar, encontramos en la clasificación las conexiones inalámbricas. Son aquellas que no necesitan un medio físico para poder intercambiar datos. En primer lugar, encontramos las señales Wi-Fi. Este es el ejemplo más común y el que más conocemos. Seguramente vos tenés un router en tu casa, el cual libere una señal Wi-Fi y en base a eso vos tenés conexión a internet cuando vas a un aeropuerto, cuando vas a una pista de colectivos o autobuses, como lo digas en tu país, etcétera. A modo de ejemplo práctico y rápido, nunca te conectes a una red abierta, sobre todo si son en lugares públicos, porque existe la posibilidad de que un cracker se conecte y robe datos que vos ingreses en tu celular. ¿Por qué? Porque básicamente vulneró la conexión o la red Wi-Fi. Lo ideal es que si vos te conectas a una red abierta, por ejemplo, por seguridad tenés que tener activada una red privada virtual o VPN, que eso es para otro video en realidad, y si llegas a conectarte, no habrás lugares que puedan contener información sensible tuya. Por ejemplo, no vas a acceder a tu cuenta de banco o home banking, no vas a ingresar las credenciales de tu red social, etcétera. Lo ideal es usar básicamente los datos de tu celular o no conectarte y esperar cuando estés en un lugar más seguro. En segundo lugar encontramos la conexión inalámbrica de Bluetooth. Bluetooth, como todos sabemos, en realidad sirve para distancias cortas y se usa para conectar distintos dispositivos. Por ejemplo, acá encontramos el tipo de red WPAN, Wireless Personal Area Network, o sea, las redes de área personal. El modo que se transmite son ondas de radio, en la banda ISM de 2,4 GHz. Es la misma que usa Wi-Fi y algunas microondas, perdón. Alcance típico, bueno, normalmente hasta 10 metros. En versiones modernas, por ejemplo, Bluetooth 5.0 y superiores puede llegar a 40 a 400 metros, dependiendo del dispositivo. Sirve para transmitir voz, para escuchar música, algunos datos ligeros, pero bueno, no es tan rápido como el Wi-Fi. Y su consumo energético es bajo, por eso es ideal para dispositivos portátiles, ya sea relojes inteligentes, auriculares, parlantes, sensores, etc. El ejemplo más común es cuando vos tenés un parlantito, el cual ese parlante lo conectas al Bluetooth y bueno, escuchas música con un mejor sonido o mayor sonido. Después encontramos las ondas de radio. Las ondas de radio son uno de los medios de transmisión inalámbricos más importantes y antiguos. La radio, sin ir más lejos, es básicamente ondas de radio. Y siguen siendo la base de gran parte de la comunicación moderna. Hay mucha gente, sobre todo grande, que debe seguir escuchando la radio. ¿Qué son y cómo funcionan las ondas de radio? Son un tipo de onda electromagnética que transporta energía sin necesidad de un medio físico. Así como está gráfico en la imagen, vemos ondas. Se propagan a través del aire o incluso del vacío, modulando información que luego es captada por antenas en los dispositivos. Se utilizan en una amplia gama de tecnologías, por ejemplo la radio AM, FM, hasta Wi-Fi, Bluetooth y telefonía móvil. Bueno, características principales, puede variar desde unos pocos metros hasta miles de kilómetros, radio onda corta. Son frecuentes, sus frecuencias se dividen en bandas, que puede ser baja, media, alta, microondas, según el tipo de aplicación. Este video no es de ondas de radio, pero más o menos para que entiendan un poco en general. Y la ventaja es que permite comunicación sin cables, son flexibles y son adaptables. ¿Cuál es su desventaja? Son susceptibles a interferencias. Por ejemplo, si viene una onda de radio y hay un objeto, por ejemplo una montaña, va a ser más difícil que te llegue la onda que una persona que no tenga ese tipo de interferencias. Y también requieren regulación estatal en transmisiones de alta potencia. Y finalmente, en los tipos de medios de transmisión inalámbricos encontramos el Internet satelital, más específicamente el Internet satelital de órbita baja, que viene del inglés LEO, que significa Low Earth Orbit, que significa órbita terrestre baja. Estos son satélites que oscilan la altura entre unos 200 y 2000 kilómetros sobre la superficie terrestre. La ventaja de esto es que al estar más cerca de la Tierra que los satélites geoestacionarios, la latencia o tiempo de respuesta es mucho menor. Y la aplicación, actualmente lo más conocido, no sé cuándo veas este video, pero son las constelaciones como Starlink, que utilizan miles de satélites de LEO
para ofrecer internet de alta velocidad y cobertura global. Esto sirve mucho para que nunca tengas problemas de conexión, sirve para las zonas rurales, por ejemplo, una escuela que está en una zona rural que necesita internet constantemente, no está dependiendo tanto de un servicio de una proveeduría de internet que a veces pueden tener sus cortes y demás, sino que esto al ser satelital, solamente teniendo la antena y el satélite, ya te asegura una conexión. Esta tecnología es la que permite que el internet satelital moderno compita en velocidad con conexiones terrestres. Algo es cosa que antes era totalmente impensable. Después lo que tenemos son los protocolos de comunicación. En realidad vamos a desarrollar estos más y más completo después, pero lo que tienen que entender de los protocolos de comunicación, que son reglas, macros o estándares que determinan cómo los dispositivos se tienen que comunicar entre sí. Por ejemplo, TCP/IP, que es el protocolo base de cómo funciona Internet, o cómo se realiza la comunicación entre dispositivos, cómo se hace una conexión a un servidor. Nosotros en Internet tenemos 65.535 puertos, cada puerto eh, otorga facilidades a ciertos tipos de datos e información y demás. El protocolo Hypertext Transfer Protocol, File Transfer Protocol, Domain Name System, son cosas que vamos a ir viendo, pero por ejemplo, el protocolo FTP, que se hace por el puerto 22, está configurado por defecto en el puerto 22, es cómo se transmiten archivos de un dispositivo a otro. Y son reglas que determinan y demás. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las redes informáticas. Tenemos que entender que tenemos varios tipos de clasificaciones. Vamos a hablar de las más básicas o de las más famosas si se quiere, para entender mejor sobre el tema. En primer lugar, tenemos que hablar de la clasificación de redes informáticas en cuanto a su alcance. Acá las más típicas son varias. Primero, encontramos a LAN, Local Area Network. Es una red local que está dentro de un espacio reducido. Una red Wi-Fi en un espacio reducido, ya sea una oficina o una casa. Por ejemplo, nosotros tenemos que entenderlo, si lo vemos como en una analogía o comparación, es como si fuera una biblioteca pequeña. Todos los libros o los dispositivos que están conectados en la red Wi-Fi están en el mismo edificio y se pueden consultar fácilmente cada vez que queramos. En segundo lugar, ya encontramos a MAN, a Metropolitan Area Network. Esto en realidad ya conecta redes en una ciudad o una región específica, algo más grande. Como podemos ver, una Metropolitan Area Network tiene varias LAN a su disposición. Ya como dije acá, cubre una ciudad o un conjunto de edificios cercanos. Por ejemplo, puede ser una red que conecta las sucursales de un banco. Dentro de una ciudad hay varias sucursales del banco y las conecta a todas. Y si lo vemos en una analogía, es como un sistema de transporte urbano. Conecta barrios de la misma ciudad para que la gente y los datos se muevan más rápido y de manera más segura o sin sufrir interrupciones. Ya en tercer lugar tenemos WAN, Wide Area Network. Es una red de mayor alcance. De hecho, el mayor ejemplo que se usa para entender la WAN es el Internet. Recordemos que Internet es la red de redes. Es una red amplia que conecta dispositivos a nivel nacional, internacional, continental y mundial inclusive. Como dijimos, Internet es la WAN más grande que existe, y para verlo en una analogía, tenemos que imaginar una red de aeropuertos internacionales. Permiten viajar o transmitir datos entre países y continentes. Ya en segundo lugar, después de ver el alcance, tenemos que ver la clasificación de acuerdo al diseño de la red. En primer lugar, encontramos a las redes punto a punto, P2P. Acá los dispositivos se comunican directamente entre sí. No hay intermediarios, no hay alguien entre medio o alguien que administre, organice la información como tal. Simplemente encontramos dos nodos, el emisor y el receptor, que a la vez uno es emisor y receptor a la vez. Uno envía información, otro la recibe y viceversa. El otro después envía y el otro recibe. Se comunican directamente entre sí. En segundo lugar, tenemos a las redes cliente-servidor, o también conocido como la arquitectura cliente-servidor. Acá ya lo que vemos es que ya hay una centralización de la información como tal. Acá nosotros encontramos un dispositivo muy importante, que eso lo tenemos que saber siempre, que es el servidor. Un servidor central que gestiona la comunicación y los recursos compartidos.
Como pueden ver acá tenemos una imagen en la cual se ve el cliente y el servidor. Los clientes pueden ser varios. Pueden ser ordenadores, laptops, tablets, celulares, etcétera, en la cual en Internet todo se centraliza en un servidor. Si ustedes han ido a empresas o en la empresa que ustedes están trabajando o que ustedes tienen un servidor que básicamente hace que a través de distintos puertos se le suministre información. Ahí tienen los backups, ahí tienen toda la información más importante, ahí tienen teradatos de información, etc. Ahora lo que tenemos que entender después de ver la clasificación básica es el funcionamiento básico de una red. En el funcionamiento básico de una red, lo primero tenemos que hacer mención es a la transferencia de datos. Tenemos que entender que en Internet, más allá de que a nosotros se nos manda un mensaje y ese mensaje lo recibamos al instante, en Internet todo se maneja o se divide en paquetes de información. Esos paquetes de información viajan del dispositivo emisor al dispositivo receptor en rutas específicas, de acuerdo al protocolo que estés usando, de acuerdo al Internet, y todo eso va a ser en rutas específicas, eso va a hacer que unos tengan mayor latencia que otros, etc. Pero básicamente asegura seguridad, segmentación y que no sea adulterado como tal el paquete al ser enviado. En segundo lugar, lo que se tiene que ver con direcciones IP o Internet Protocol. Estos son identificadores únicos asignados a cada dispositivo en la red, para facilitar su localización y comunicación. Como yo les explico, cada vez que nosotros resolvemos una máquina virtual vulnerada a propósito para aprender y practicar ciberseguridad o sus disciplinas distintas, lo que nosotros tenemos que entender es que Internet es inmenso, casi infinito se podría decir. Y cada segundo siempre hay más dispositivos conectados, ya sea celulares, tablets, computadoras, etc. Y vos decís, pero ¿cómo hago para localizarlo en la inmensa Internet? Ahí es donde aparece la dirección IP. Así como uno como ser humano tiene su identificador o DNI, su documento nacional de identidad o su documento nacional de ciudadano, etc., lo mismo pasa respecto de los dispositivos que están conectados en la red. Por eso, por ejemplo, si en un caso hipotético una persona comete un crimen, eso puede ser designado a un perito informático y ese perito informático se encarga, entre otras cosas, de rastrear la dirección IP. Esa dirección IP va a un dispositivo, ese dispositivo tiene datos asignados, de manera que se pueda demostrar la culpabilidad, por ejemplo, de, en este caso, el supuesto criminal. Y en tercer lugar tenemos el modelo OSI. Es un marco conceptual que se usa mucho para la enseñanza y el aprendizaje de las telecomunicaciones y describe cómo los datos se transfieren a través de una red en 7 capas, que lo vamos a ver a continuación. Las 7 capas del modelo OSI van siempre de abajo hacia arriba. En primer lugar, la capa física. En segundo lugar, la capa de enlace de datos. En tercer lugar, la capa de red. En cuarto lugar, la capa de transporte. En quinto lugar, la capa de sesión. En sexto lugar, la capa de presentación. Y en séptimo lugar, la capa de aplicación. De la capa 1 a 3 tienen que ver con las capas del medio que se llaman, y de la 4 a la 7 tienen que ver con las capas del host. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber del modelo OSI? Modelo OSI, de sus siglas en inglés Open System Interconnection, Sistema de Interconexiones Abiertas, es un marco teórico creado en los años 80 por la ISO. Y es para estandarizar cómo se comunican los sistemas de red. Es como un manual universal que divide la transmisión de datos en 7 capas, cada uno con sus funciones específicas, entendiendo que siempre el paquete pasa de una capa a otra y cada capa es como si le fuera sumando información o la fuera puliendo para que llegue lo mejor posible al destinatario. Más allá de que nosotros para el estudio la dividamos en capas, siempre todo se ve en su conjunto, entendiendo que una capa que falle directamente no habría posible la entrega de paquetes o la entrega de información. Vamos a una explicación un poquito más detallada, con ejemplos de lo que es cada capa del modelo OSI. En primer lugar, como dijimos, siempre de abajo hacia arriba, se ve en el triángulo, es la capa física. Es la que transmite bits en forma de señales eléctricas, ópticas o inalámbricas. Son los cables y ondas que llevan la voz de la red. Es la parte física, si se quiere, ya sea los switches, ya sea los cables. Es con lo que uno como usuario tiene contacto en el sentido de que lo puede ver, lo puede palpar. En segundo lugar tenemos la capa de enlace de datos. Es la que organiza los bits en tramas
y controla errores en la transmisión. Como ejemplo, es el cartero que asegura que la carta llegue sin manchas ni roturas. En tercer lugar, tenemos la capa de red. Es la que determina la ruta que seguirán los datos, direcciones IP, enrutamiento, etc. Por ejemplo, el GPS que decide el camino más eficiente de ese paquete. En cuarto lugar, tenemos la capa de transporte. Garantiza que los datos lleguen completos sin orden, por ejemplo, ya sea por el protocolo TCP o UDP. Ejemplo, el servicio de mensajería que asegura que recibas todos los paquetes. En quinto lugar, tenemos la capa de sesión. Es la que administra las conexiones entre aplicaciones, ya sea inicio, mantenimiento y cierre. Todo lo que tiene que ver con input, trámite, por así decirlo, de los datos y salida. Por ejemplo, el moderador que abre y cierra una reunión, el que está a cargo de la reunión. En sexto lugar, tenemos la capa de presentación. Es aquel que traduce y cifra datos para que sean entendibles. Ya sea el definir un formato, no es lo mismo un formato PDF que un formato doc, Word, que un formato de PowerPoint, etc. Y también la compresión. Hay cosas que comprimidas viajan más rápido o para facilitar la entrega, etc. Ejemplo, el traductor que convierte idiomas o protege mensajes con código. Y finalmente la capa de aplicación. La capa de aplicación, interfaz directa con el usuario, navegadores, correos electrónicos, aplicaciones. Así como la capa 1 física, uno tiene contacto como usuario de poder verlo, de poder palpar. Uno también como usuario tiene contacto con la capa 7, porque no puede usar el correo electrónico, puede usar la aplicación. Ejemplo, la pantalla y teclado con los que interactúas. Continuando con el modelo OSI, nosotros vamos a ver que muchas veces se habla de capas extra en lo que tiene que ver la jerga informática. Estas capas como tal no existen, pero sí se usan mucho en tono humorístico en charlas de informáticos para hacer mención a cosas que no son estrictamente de las 7 capas, pero sí se relacionan como tal. Vamos a hablar un poco de las mismas. La capa 0, por ejemplo, tiene que ver con el hardware físico y el cableado. Por ejemplo, vos sos un programador y para hacer una aplicación necesitas, obviamente, la computadora, del IDE, del lenguaje de programación instalado, etc. Si vos vas a aprender la computadora y está roto el cable de fuente de alimentación, por ejemplo, no va a aprender nunca la computadora. Acá vos podés decir, hay un problema de capa 8. Después, la capa más conocida en la jerga es la capa 8. Tiene que ver más que nada con el usuario. Es el famoso ejemplo de, fue un problema, fue un error de capa 8, por ejemplo, lo que yo siempre les digo. Imagínate que vos sos una persona especializada en ingeniería social o bueno, que sabes manipular y para obtener información lo que querés hacer es, no sé, llamás a una empresa, lo cual hay una secretaria que ya es grande o no es muy amigable de la tecnología o etcétera, y medio que dándole charla o chamullándola, como decimos en Argentina, endulzándole el oído, vos haces que te revele información, ya sea de nombres de empleados o que cómo se llama el empleado o el gerente de más cargo ahí, o un correo electrónico de alguien importante para tratar de hacer un ataque de phishing, etc. Esa filtración se produjo por chusmerío, se podría decir. Básicamente un error de capa 8. Asimismo, como si esta secretaria hubiera abierto un correo electrónico con un link malicioso, hubiera sido un error de capa 8. Después tenemos la capa 9, lo que tiene que ver con la economía, con el presupuesto. Una empresa, si quiere, por ejemplo, de evolucionar el software, una tecnología, o quiere empezar a tener un servidor, que me ha tocado estar en lugares que tienen un montón de información, pero no tienen servidores donde guardarla, no hay dinero para servidores. Es un error o un problema de la capa 9. Y finalmente, en esta jerga, está la capa 10. Tiene que ver con las políticas, las leyes, los marcos, las regulaciones. Una empresa quiere hacer determinado proyecto, pero por X o Y motivo, la ley se los prohíbe. La ley de datos nos limita o nos prohíbe esta. Entonces, fue un error de la capa 10. En definitiva, estas capas ficticias son una forma divertida de recordar que los sistemas no fallan solo por cuestiones técnicas. También influyen los cables, las personas, el dinero y la política. Finalmente, lo que nosotros tenemos que entender de todo esto que hemos visto también, o para finalizar, lo que tiene que ver con los desafíos básicos en las redes. Más o menos para dar una idea general. Por un lado, nosotros tenemos la latencia en las redes. Esto tiene que ver con el retraso en la transferencia de datos. Otro desafío en las redes es el ancho de banda. Es la capacidad máxima de transferencia de los datos. Y otra, por ejemplo, es la interferencia.
son los problemas en las redes inalámbricas, debido a otros dispositivos. En base a todo esto, nosotros tenemos que entender que las redes informáticas son la columna vertebral de la tecnología moderna, de nuestro día a día, sin ir más lejos. ¿Cuántas cosas nosotros no haríamos sin Internet? Y estamos tan acostumbrados a tenerlo que no nos imaginamos una vida sin estas. Tenemos que comprender sus elementos y funcionamiento básico, para después entender todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, con la identificación de vulnerabilidades, con aplicar medidas de seguridad eficaces. Que esto lo vamos a estar viendo en próximos videos. Muchas gracias, nos vemos.